Antes de empezar, quiero recordarte que este es el segundo de 4 videos sobre la elipse. Te dejo los demás links en la caja de la descripción. ¿Sabes cómo se construyó el Coliseo romano? En un imperio desestabilizado, después de la muerte de Nerón, el Senado llama a Vespasiano, quien decide construir esta estructura que era diferente a las demás, puesto que solo se hacían teatros, pero este es un anfiteatro. Esta historia es bastante interesante y un poco larga, por lo que te la dejo en la descripción en un link que te redirigirá a un video en donde se explica su historia completa a partir de la arquitectura. Ahora, ¿crees que podamos encontrar la ecuación que describe el perímetro del Coliseo romano? Porque parece ser una elipse. Y aquí es en donde entra el método del jardinero. Vamos a verlo. Este es el prototipo que vamos a utilizar para aplicar el método del jardinero y demostrar la ecuación canónica de la elipse. Los materiales con los que se lo ha realizado son madera, un acrílico y estos puntos son también de madera con una base de metal, los cuales podemos colocarlos en todo el recorrido del plano cartesiano que se ha trazado aquí también para tener como referencia, y este sería el punto origen. Además tenemos 4 de estos puntos para poder utilizarlos. El método del jardinero nos dice que tenemos que tener 2 puntos fijos que están a la misma distancia del origen. Entonces vamos a colocar el primer punto aquí y el segundo punto aquí. A estos puntos fijos se los llama focos. Este sería el foco 1 y este el foco 2. Además, este método nos dice que solo necesitamos los 2 puntos fijos y una cuerda, pero la cuerda debe ser mayor al doble de la distancia entre estos 2 puntos, es decir, esta es la distancia entre los focos. Esto es el doble de la distancia entre los focos. Para poder realizar la elipse debe ser mayor, es decir, algo así, que sobrepase ambos focos. Vamos a ver cómo se traza, pero antes también hay que aclarar que esta distancia debe ser constante, la distancia de la cuerda. Por lo tanto, no podríamos utilizar una liga como esta, porque pasaría lo siguiente. Utilizando la liga, podemos observar que no tenemos una constante en la distancia. Hemos hecho una curva, pero no es para nada una elipse. Ahora observemos qué pasa con una distancia constante. Como podemos ver, esta cuerda es mayor que el doble de la distancia entre estos focos. Vamos a trazar la elipse. Muy bien, ahora podemos observar el lugar geométrico que hemos obtenido con la condición de la elipse formando esta maravillosa curva. Ahora observemos los elementos que tiene esta elipse. Primero, todos los puntos por donde se ha cortado en el plano cartesiano han formado vértices. Este es el vértice B y este V. Por lo tanto, este va a ser V' y este B'. Estas distancias entre V y el centro y B y el centro son diferentes. Por eso se las ha nombrado A y B. A es mayor que B, por lo tanto se dice que A es el semieje mayor y B el semieje menor. Podemos decir que si esto vale A, esto también va a valer A. Entonces la distancia entre V y V' será 2A, lo que nos dará como resultado el eje mayor. Y de la misma manera, si esto vale B, esta distancia desde el centro hasta B' será B también. Por lo tanto, la distancia total entre B y B' será 2B, a lo que se le llama eje menor. Ahora continuemos con la demostración de la fórmula canónica. Cuando nosotros ocupábamos la cuerda, podíamos observar cómo ésta se iba modificando al momento de trazar la elipse. Pero si la detenemos en un punto, por ejemplo en ese que hemos dibujado ahí,
estos trazos de color rojo serían la cuerda y este de aquí va a ser el punto. Podemos observar que hemos realizado un triángulo y este triángulo tiene 3 distancias. A esta la llamaremos la distancia 1, a esta la distancia 2 y esta distancia de aquí abajo se dice en la elipse que desde el foco hacia el centro se llama C. Entonces, igualmente desde el foco 2 hacia el centro se va a llamar C. Por lo tanto, la distancia que tendríamos desde el foco 1 hasta el foco 2 sería 2C. Veamos qué podemos hacer con esto desde la pizarra digital. Con los datos que hemos recopilado en esta imagen, que es lo mismo que habíamos hecho en el prototipo, lo que hemos agregado es que a cada punto le hemos dado una coordenada. En este caso el foco 1 tiene coordenada menos C0, el foco 2 C,0 y el punto P tiene coordenada X, Y. Y aquí tenemos la distancia 1, distancia 2 y la distancia de abajo que era 2C como ya habíamos visto. Entonces, lo que podemos afirmar primero es que la longitud de la cuerda, que vamos a llamar L, siempre es constante. Y también sabemos que la distancia L conocida se describe como la suma de todas sus distancias. En este caso sería la distancia 1, distancia 2 y la distancia 2C. Ahora recordemos lo que decíamos sobre la distancia de la cuerda. Si la dividimos a la mitad, debe ser mayor que la distancia entre los focos. De lo contrario, no sería posible hacer la elipse. Por lo tanto, también podemos afirmar lo siguiente: que L sobre 2 tiene que ser mayor a 2C. Entonces, esto nos daría un resultado de que L debe ser mayor a 4C. Por lo tanto, podemos afirmar que toda la suma de distancias que tenemos aquí debe ser mayor a 4C. En conclusión de esta parte, la suma de las dos distancias debe ser constante y mayor que 2C. En esta demostración, para fines de obtener la ecuación a como se la conoce, cambiaremos la letra C por la letra A. Listo, de esta forma hemos escrito la ecuación y la restricción, recordando siempre que A debe ser mayor que C, siendo A elemento de los reales. Ahora especifiquemos las coordenadas de los puntos que tenemos. Recordemos la fórmula de la distancia entre puntos. Entonces, usando la distancia entre puntos podemos escribir lo siguiente. Vamos a tomar la ecuación que tenemos aquí arriba y vamos a despejar con la fórmula de la distancia entre puntos. Lo que debemos hacer ahora es deshacernos de las raíces y operar. Para esto hay un truco. Podemos pasar una de estas dos raíces al otro lado con el término 2a y luego elevar al cuadrado, y así se simplificarán mucho más las cosas. Vamos a hacerlo. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo que podemos ya eliminar. Como podemos observar, el 0 aquí no vale nada, por lo cual podemos eliminarlo. Y también vamos a elevar al cuadrado ambos miembros. Ahora procedemos a eliminar la raíz y del otro lado a desarrollar el binomio cuadrado. Eliminamos términos semejantes y continuamos operando. De este lado nos quedaría x más c al cuadrado menos x menos c al cuadrado igual, y si sacamos un factor común aquí, podemos hacerlo 4a, nos quedaría a menos la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Existe una condición que dice que si tenemos x más un número elevado al cuadrado menos x menos ese mismo número elevado al cuadrado, siempre nos va a dar el resultado 4 por ese número y x. Pueden hacerlo comprobando, desarrollando estos dos binomios y operando. Verán que al final los términos semejantes se cancelarán y obtendrán 4cx. Para simplificar podemos dividir ambos miembros de la ecuación para 4a. Entonces aquí se eliminaría el 4a
y aquí solamente el 4. Ahora lo que vamos a hacer es dejar la raíz en un solo lado y luego elevar nuevamente al cuadrado. Desarrollamos el binomio al cuadrado y eliminamos la raíz del otro paréntesis. Vamos a ordenar lo que tenemos. Lo que hacemos en el primer miembro es sacar x cuadrado y dejar multiplicándose las constantes. Lo demás vamos a escribirlo igual y aquí en este binomio vamos a desarrollarlo. Observemos qué términos semejantes podemos eliminar. Menos 2cx y menos 2cx se eliminan. Ahora, dejemos del lado izquierdo los términos que tengan x cuadrado y y cuadrado, y del lado derecho dejaremos los otros términos. Podemos observar que existe el factor común x cuadrado, y también vamos a desarrollar la resta que tenemos dentro del paréntesis. En este punto hay que observar y reconocer que la restricción que planteamos al inicio afecta el desarrollo de la ecuación, ya que a siempre debe ser mayor que c, pero se puede observar que a tiene un signo negativo que lo antecede, por lo tanto siempre sería negativo, lo que contradice la restricción. Y para evitar esta contradicción, vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1. Ahora, la expresión a cuadrado menos c cuadrado, como sabemos por la restricción, debe ser un número positivo también, y para generalizarlo podemos escribir un artificio con otra letra. Vamos a utilizar la letra b cuadrado, que sea igual a a cuadrado menos c cuadrado. Al poner el artificio como b cuadrado, estamos generalizando de que debe ser un número positivo, ya que cualquier número que reemplacemos en lugar de b va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces, reemplazamos el artificio y veamos lo que obtenemos. Si reemplazamos el artificio b cuadrado, tenemos la ecuación x cuadrado que multiplica a b cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado igual a b cuadrado. Finalmente, si dividimos toda esta ecuación entre b cuadrado, obtenemos la ecuación canónica de la elipse. Pero este desarrollo es solamente para una elipse centrada en el origen, con los focos en el eje x, por lo tanto es una elipse horizontal. Además, en esta ecuación se encuentran las letras a y b, las cuales son el semieje mayor y semieje menor. Por lo tanto, solo se necesitan estos dos datos para poder encontrar la ecuación que estemos buscando de la elipse. Conociendo todo esto, respondamos a la pregunta: ¿tiene el Coliseo romano forma elíptica? Y si es así, ¿se utilizó el método del jardinero para poder trazar su perímetro? Averigüémoslo. Según Wikipedia, las dimensiones del Coliseo son 187.75 por 155,60 metros. Asumiendo que es una elipse, 187,75 pertenece al eje mayor y 155,60 por consecuencia al eje menor. Encontramos el semieje mayor y el semieje menor y luego reemplazamos en la ecuación y finalmente encontramos la ecuación del Coliseo romano. Observemos esto desde la aplicación GeoGebra. Ya estamos en la aplicación de GeoGebra, ahora vamos a insertar la ecuación del Coliseo romano que hemos encontrado. Automáticamente podemos observar la curva, que es una elipse. Vamos a cambiarle de color en las propiedades. Listo, la hemos colocado de color verde. Ahora lo que vamos a hacer es compararlo con una foto satelital obtenida de Google Maps del Coliseo romano. Vamos a tratar de ponerla en la misma posición en la que se encuentra la curva. Y ahora, para observar mejor, vamos a cambiar la opacidad de esta imagen. Vamos a disminuirla un poco y ahí lo tenemos. Podemos ver que es la misma ecuación del Coliseo. Obviamente hay cierto margen de error porque es una imagen satelital y tiene ciertas distorsiones. También el Coliseo romano, si observaste su historia en el video que te recomendé, tiene parte de su estructura rota aquí, por lo tanto no está concordando esa parte. Pero si observamos la parte de aquí arriba, podemos ver que es la misma estructura, tiene la misma forma. Y para que no queden dudas, vamos a comparar la ecuación con la estructura que está dentro del Coliseo, porque tiene la misma forma. Entonces vamos a agrandar la imagen
Y sí, efectivamente, es la misma ecuación. Demostrar es algo muy importante en las matemáticas. Y ahora te dejo una pregunta. ¿Qué pasa si quiero una elipse que tenga sus focos en el eje Y? ¿Cómo sería su planteamiento? Eso te lo dejo como tarea. Utiliza el método del jardinero, pero con los focos en el eje Y. Cambia los puntos de las coordenadas y demuestra su ecuación. Así sabrás qué elementos pueden cambiar. Y si no quieres realizar el método del jardinero con un prototipo físico o de alguna otra forma en donde lo manipules con tus manos, puedes hacerlo de forma virtual. Y eso te lo enseño en otro video tutorial que te dejo en la caja de la descripción. Te espero en el tercer video de esta miniserie, en donde hablaremos de la ecuación ordinaria de la elipse, que se centra en cualquier punto del plano. ¿Te imaginas cómo puede ser?